Buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación que hace la profesora Mayra y saludar eventos como este que son muy necesarios para la coyuntura nacional. Hablo del posacuerdo, donde el lugar del arte creo que es estructural. Justamente en esta presentación me sirve para enmarcar un tópico que me parece recoge y quizá problematiza o complementa lo que acabamos de escuchar. Es que escuché la palabra educador cuando yo llegué en la primera presentación y me quedé sintonizado, pero no me pude pegar al discurso porque llegué tarde, lo siento. Pero acabamos de escuchar asuntos relacionados con la formación del artista, del arte, etcétera. Y yo les quiero proponer un nivel de discusión o quizá de investigación, el tema de la formación del profesor de arte. Lo digo en dos sentidos. Fui coautor de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en esa primera intentona, quizá desde la propia ignorancia, encontrábamos que lo que hacíamos nosotros era ampararnos en las escuelas de arte dramático, copiar sus modelos, para el caso específico, el mejor modelo que existía en ese momento, que era el de la Escuela del Teatro Libre, y ponerle una capuchita de formación pedagógica y sale. No nos fue bien. Entonces empezamos a hacernos unas preguntas que debimos habernos hecho en su momento. ¿Qué sucede cuando el arte entra a la academia? Academia, no la academia de arte, sino la academia entendida como la institución superior de formación universitaria. ¿Qué sucede? Y segundo, es un ejemplo traído de hace apenas unos meses. Estábamos en los temas de acreditación de alta calidad y en uno de los escenarios de discusión en el consejo académico, cuando estábamos presentando creo que música o escénicas en los documentos para hacer el curso ante el CNA, alguna persona, no digo quién porque pronto la conocen porque son muy famosos, dijo cómo nosotros podíamos darle al arte un estatuto de saber. Todos nosotros los de la facultad quedamos asombrados. La persona que nos hizo esa pregunta tiene un cargo administrativo académico y altísimo reconocimiento en la educación educativa, en la investigación educativa, perdón. Encontramos entonces una situación, número uno, el arte aún no es reconocido en su estatuto epistemológico, lo acabaron de denunciar. Es un campo, en el sentido bordiano, que reclama su configuración epistemológica. Tan es así, entro al segundo nivel de discusión, que cuando nosotros vamos a formar profesorado, se entiende que el profesor, además de su saber disciplinar, debe saber al menos otros dos saberes, al menos el pedagógico y el didáctico. Y ahí hay un enorme caudal de investigación para el arte, particularmente visual, musical, relativamente escénico, porque nosotros hemos estado trabajando en esas investigaciones. ¿Por qué? Porque había que configurarle el estatuto epistemológico. ¿Cómo concebir el arte como algo que la palabra no existe, pero en el Ministerio de Educación la dicen a cada rato como algo enseñable, algo transferible? ¿Cómo es eso? Porque ¿saben qué ocurre? Generalmente nosotros imitamos los modelos y hacemos discipulados, ¿no? Entonces, según el maestro X, nosotros empezamos a hacer con los niños una transferencia de lo que hizo la profesora Mayra con los niños de la escuela de Simón Bolívar, con Gimnasio Moderno y tal. Nunca hace, perdón por el absolutismo, no se acostumbra a hacer la consabida el ejercicio de transposición didáctica del arte, porque eso implica un trabajo serio y reconocimiento de la disciplina. Tenemos que, ¿qué quiere decir esto? Número uno, saber que eso es un saber.
Número 2, saber que ese saber, entendido como una actividad de significación, el saber, una actividad de significación, es decir, de representaciones, como lo acaban de decir quienes me han antecedido, de representaciones mentales, pero es que el arte no pasa por la cabeza, el arte pasa por el cuerpo, por la escucha, por la visión, por el sonido, luego es otro saber. ¿Cómo configurar ese saber? Y 2, ¿cómo, ahí viene el ejercicio que yo quisiera proponerles, cómo hacer para que ese saber, esos saberes, viene pluralizado el tema, esos saberes artísticos que ahora son demasiados, es que antes tú enseñabas plásticas, manualidades, pero ahora solo traten de categorizar, hacer la taxonomía de las artes visuales, solo traten de hacerla, cada una es un saber específico. Si no les gusta la palabra saber específico, me paro en Chevalar cuando habla de transposición didáctica, póngale práctica social de referencia, porque es práctico, es un saber práctico. Vean esa característica tan particular, es un saber que pasa por la praxis. Y entonces, ese saber que no se puede categorizar ni empaquetar, ¿cómo volverlo contenidos? Esa es una pregunta didáctica. ¿Cómo volver un contenido algo que a veces es inasible, abstracto o que generalmente pasa por las ocurrencias creativas del profesor? Lo que llamamos praxeologías. Bien, aquí tendríamos entonces 2 o 3 escenarios para discutir. Número 1, el problema de la formación del profesorado de artes, plural. Número 2, el lugar de las culturas. Noten ustedes cómo terminó el video, con la referencia a nuestras culturas indígenas. Y quiere decir que ahí hay unas manifestaciones expresivas que nosotros no hemos abordado y que no le hemos el estudio, no le hemos hecho el estudio pedagógico ni didáctico. Número 3, una cosa es lo pedagógico de las artes y otra lo didáctico de las artes o las didácticas de las artes. Número 4, si vamos a investigar en estos asuntos, ¿desde qué marcos conceptuales hacerlo? Entonces había otra tarea, construirle el marco de referencia, la episteme nuestra, para poder rendir cuenta del objeto, en este momento llamado arte. ¿Hasta ahí vamos bien? Uy, ¿sí? Bien, ¿qué encontramos? Pues nos tocó construir marcos teóricos, y casi todos marcos teóricos de índole pragmática, sociología cultural, antropología cultural, interaccionismo simbólico, perspectiva sociocultural situada, ya situé 5. Ustedes pueden rastrear esas perspectivas y son realmente interesantes para la investigación en artes. Estoy hablando de Vygotsky y los seguidores de Vygotsky de los años 80, que generalmente son mujeres. Dana Haraway, Jean Labelle, Elizabeth Wenger, ellos hablan de la perspectiva situada. Es decir, el saber está distribuido, es una perspectiva muy bella, porque ellos dicen el saber primero no está en la cabeza, Richard Schellner, es que tiene un texto que se llama El artesano, ¿no? Sí, es el artesano, que vincula la inteligencia con la mano. Entonces hay una vinculación para la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia es mediante la conexión mano-cerebro. Y la parte performativa. Es decir, cuando el profesor hace cosas, quienes hemos dado clase de arte, de alguna de sus modalidades, a veces nos toca inventar nosotros nos la pasamos inventando cosas. Antes, cuando estamos programando una clase, sigue siendo una pregunta didáctica. Cuando estamos programando la de la semana, a veces la del mes, cuando uno tiene el rigor, programa el semestre, pero a veces no ocurre, entonces uno va inventando a medida que va teniendo la clase. Alguien diría que eso es irresponsabilidad, entonces no, es que yo espero el curso de los acontecimientos. No es cierto, hay que darle el tratamiento didáctico en rigor a este tipo de ofertas. Y entonces, ¿qué encontramos en estas diferencias? Pues primero que una cosa es el asunto pedagógico de las artes y ustedes pueden rastrear en los lineamientos curriculares, por ejemplo, para las artes escénicas, muchos elementos de juicio para tomar allí. A mí me gustaría llamar la atención sobre varios aspectos, por ejemplo.
hablando de lo pedagógico, la atención estética, la perceptividad, la propiocepción, lo propioceptivo, la expresión corpórea, lo ambiental, el componente de imaginación poética, la producción poética, la incorporación corporal de significados, la creación con y para el cuerpo, la reflexión y comprensión de nuevos lenguajes, de nuevas narraciones, conciencia histórica, pertenencia cultural, proyección social, etcétera. Esos son asuntos pedagógicos. El problema es cuando hablamos de asuntos didácticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos una investigación en didáctica, generalmente nos ubicamos en lo que hace el profesor de arte cuando enseña arte. Es una perspectiva antropológica didáctica. Y lo llamamos construcción de praxeologías. La palabra praxeología es un poco densa, pero quiere decir algo así como lo que hace alguien cuando enseña algo parado en la teoría de la acción didáctica de Saint-Séville. Esto es una perspectiva francesa. ¿Por qué? Porque el artista enseña como artista, y volvemos otra vez a la pregunta, si enseña arte para el artista, desde el arte, con el arte, para fomentar un lugar del arte en los niños o de los adolescentes, pues no tendríamos que hacer el proceso didáctico y sencillamente es una transposición directa. Pero si observamos y particularmente hacemos notar que el profesor tiene que hacer todo un proceso que Brousseau, otro investigador de esta perspectiva, llama ingeniería didáctica, obviamente tiene que coger el saber y partirlo en contenidos, y esos contenidos son los que se despliegan. Entonces hay preguntas didácticas allí. Termino con esto, creo. Número 1, ¿qué se enseña cuando se enseña arte? ¿Cómo se enseña el arte cuando se enseña el arte? Son preguntas didácticas. 3, ¿qué gestos tiene el profesor cuando enseña arte? Hablamos de gestos otra vez en esa perspectiva de la antropología didáctica. Gestos son unas categorías en la teoría didáctica que se aplican, yo creo que muy bien en la acción didáctica, porque son gestos como, por ejemplo, cuando el profesor regula. Uno pilla a un profesor novato cuando el profesor tiene el control sobre el estudiante. No se pare, diga. No sé si vieron Genius anoche, la nueva serie de National Geographic acerca de la vida de Einstein, ¿sí? Uy, interesantísimo ese primer capítulo, recomiendo verla. National Geographic me pagó por este comercial. Es que en el primer episodio muestran los dos modelos pedagógicos y cómo uno es castrativo y cómo el otro genera creatividad, y uno ve que Einstein, en vez de ser un gran físico, era ante todo un artista y tenía gestos de artista, su actitud era de artista en ese momento. Y los dos modelos pedagógicos enmarcados en varios profesores. Entonces, un profesor que regula al estudiante tiene un control pedagógico, pero a nosotros nos interesan los controles didácticos, es decir, qué está aprendiendo y qué saber artístico o estético está construyendo el chico cuando está aprendiendo arte. El otro tema, o sea, dentro de los gestos está el de regulación, de evolución. Cuando el niño crea algo, el profesor, ¿qué hace con lo que crea el niño? Ese ejercicio es muy importante, lo llaman de evolución en didáctica porque tiene que ver con, lo puedo pasar por alto. Ah, sí, está muy bonito, muéstrame el tuyo. O me detengo y trato de hacer lo que llamaríamos en teatro el desmontaje de lo que hizo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué de este color? Explícame, y lo pone en el ángulo de la narración. Y a veces lo pone uno a escribir. Eso me parece que es un ejercicio muy interesante. Las otras preguntas que tienen que ver con lo didáctico son las actividades propias o estrategias que utiliza el profesor, los recursos y las maneras como evalúa. Y ahí dejo el último problemita. ¿Cómo evaluar cuando nosotros producimos arte? Todas esas preguntas son de carácter didáctico, que las dejo enunciadas para invitarlos a pensarnos de otra manera a aquellos que estamos formando o educando con y desde el arte. Muchas gracias.